Capítulo 1. Enraizado en la valentía. En un rincón del mundo, donde el sol parecía pintar de oro los sueños de los valientes, nació un niño con ojos rebosantes de curiosidad y un corazón que latía en sincronía con el universo. Sus primeros pasos por las calles empedradas de su pequeño pueblo marcaron el comienzo de una travesía que desafiaría las mismas probabilidades que rigen el destino humano. La vida, en su misteriosa danza, había traído a este niño a un lugar donde las oportunidades eran escasas y el futuro parecía predestinado. Sin embargo, desde temprana edad, aquel pequeño soñador demostró una valentía que desafiaba las circunstancias. Su determinación era como el río que fluye con tenacidad, esculpiendo caminos en la roca más dura. Sus oídos, ávidos de historias y leyendas, se empapaban de los relatos de aquellos que habían alzado sus voces contra la adversidad. Y así, en cada noche estrellada, el niño miraba al cielo con los ojos llenos de asombro y el corazón lleno de un anhelo inquebrantable. Soñaba con desafiar los límites que la vida le había impuesto. En la escuela, sus dedos danzaban sobre las páginas de los libros como si escribieran su propio destino. A pesar de los desafíos y las burlas que acompañan a los que desafían la norma, el niño persistía, buscando conocimiento como si fuera el maná que alimenta la esperanza. Su mente se convirtió en un jardín fértil, donde las semillas de la creatividad y la ambición florecían con cada palabra leída. El tiempo pasó como un río que no espera a nadie, y el niño se convirtió en un joven con sueños más grandes que las montañas que rodeaban su hogar. Con una mochila llena de sueños y una determinación que podría mover montañas, dejó atrás su pueblo natal, sin saber que estaba a punto de emprender un salto audaz que cambiaría el curso de su vida y de la historia misma. Así comenzó la travesía del joven valiente, un viaje que lo llevaría a enfrentar obstáculos inimaginables y a descubrir un mundo de posibilidades que solo se revelan a aquellos que se atreven a desafiar las probabilidades. Sus pasos resonaban con la promesa de un futuro que él mismo estaba creando, con la convicción de que la valentía y la determinación podían tejer un destino más allá de lo previsto. En este primer capítulo, los cimientos se establecían para el relato del emprendedor que desafiaría las probabilidades y que, como un personaje de un cuento mágico, se aventuraría a convertir sus sueños en realidad, no importa cuán grande fuera el desafío que tenía por delante. Capítulo 2. Un sueño en la distancia. Las carreteras que se extendían como cintas interminables de esperanza lo llevaron lejos de su hogar, hacia horizontes desconocidos y sueños que anidaban en su corazón como aves de colores brillantes. Cada paso que daba parecía resonar con la melodía de sus aspiraciones, como si el viento mismo llevara sus deseos hacia el mundo que se abría ante él. El joven valiente llegó a la ciudad con los ojos abiertos a la maravilla de lo nuevo, y la sensación de libertad se mezcló con la emoción de enfrentar lo desconocido. Los rascacielos eran como gigantes que saludaban su llegada, y las luces de la urbe parpadeaban como estrellas fugaces que le recordaban su propósito. El corazón del joven latía con la intensidad de una sinfonía de emociones mientras caminaba por las calles atestadas de personas con destinos diversos. El bullicio de la ciudad se convertía en el coro de un relato que él estaba destinado a escribir con su audacia y determinación. Era como si cada paso lo llevara más cerca de su destino, y cada callejón resonara con las palabras de aliento que había escuchado en su infancia. Las oportunidades parecían abrirse ante él como puertas hacia mundos desconocidos. Pero el joven sabía que cada puerta requería coraje para atravesarla y valentía para enfrentar lo que se encontrara al otro lado. Las primeras experiencias en el mundo de los negocios no siempre fueron fáciles, y el sabor del fracaso fue como un viento helado que lo sacudió hasta la médula. Sin embargo, no se dejó vencer por la adversidad. En su interior ardía un fuego que no podía ser apagado. Fue en medio de esas dificultades que el joven valiente recordó las historias de los que habían desafiado las probabilidades y habían triunfado. Se aferró a esos relatos como faros en la tormenta, recordando que incluso los más grandes logros nacen de los momentos más oscuros.
Con el tiempo, aprendió que el fracaso no era una derrota, sino un paso más cerca del éxito si se enfrentaba con determinación y aprendizaje. El sueño que había nacido en su mente comenzó a tomar forma en el mundo real. Día tras día, luchó con dedicación y pasión, construyendo su negocio desde los cimientos con el mismo espíritu que lo había llevado lejos de su hogar. Cada obstáculo era un desafío que lo impulsaba a encontrar soluciones creativas, y cada éxito era un escalón que lo acercaba más a la realización de su visión. En este segundo capítulo, el joven valiente comenzó a construir su camino en la ciudad, enfrentando desafíos y aprovechando las oportunidades que se presentaban. Su valentía y sus sueños se entrelazaban en una danza imparable, mientras se adentraba en un mundo donde la distancia entre lo que era y lo que podía llegar a ser se reducía con cada paso que daba. Capítulo 3. Desafíos que forjan el camino. El camino del emprendedor valiente se teñía de colores vivos y sombras profundas, como un lienzo en el que se pintaba la obra maestra de su vida. Cada día traía consigo nuevos desafíos que probaban su resiliencia y ponían a prueba su determinación. Pero él no retrocedía ante la adversidad, sino que la abrazaba con los brazos abiertos, sabiendo que era en esos momentos de lucha donde se forjaban los cimientos de su éxito. Los obstáculos no eran solo pruebas de habilidad, sino también oportunidades para aprender y crecer. Cada vez que tropezaba, se levantaba con más fuerza, como un fénix renaciendo de sus propias cenizas. La valentía que lo había llevado lejos de su pueblo natal ahora lo sostenía en medio de los vientos cambiantes del mundo empresarial. El joven valiente sabía que los desafíos no eran enemigos a derrotar, sino aliados en su camino de superación. Cada dificultad era una lección que lo acercaba un paso más a la maestría en su campo. Cada fracaso era un paso más hacia la sabiduría que solo se obtiene a través de la experiencia. A medida que enfrentaba los retos con una actitud positiva y un corazón inquebrantable, se convertía en un ejemplo vivo de perseverancia. Las noches largas de trabajo y las incertidumbres constantes podrían haber sido razones suficientes para muchos para rendirse. Sin embargo, el joven valiente mantenía su mirada en el horizonte, en el sueño que había abrazado con tanto amor. Sabía que el camino hacia el éxito estaba lleno de altibajos, pero también sabía que el viaje en sí mismo era tan valioso como la meta final. Los momentos de soledad y los momentos de duda eran contrapuntos en la sinfonía de su historia. Pero a medida que superaba cada desafío, descubría una fuerza interior que ni siquiera sabía que poseía. Se dio cuenta de que el proceso de superación personal y profesional iba de la mano, y que cada pequeño paso era un logro en sí mismo. A medida que los años pasaban, el emprendedor valiente comenzó a ver los frutos de su arduo trabajo. Las semillas que había plantado en los días difíciles comenzaron a crecer en árboles frondosos de éxito. Su negocio florecía y su nombre resonaba en círculos donde antes solo había silencio. Pero a pesar de sus logros, nunca perdió de vista las lecciones aprendidas en los momentos de lucha. En este tercer capítulo, el joven valiente enfrentó desafíos que pondrían a prueba su resiliencia y le mostrarían la importancia de mantenerse firme en su camino. Cada obstáculo que superaba lo llevaba un paso más cerca de convertirse en el emprendedor que desafiaría las probabilidades y dejaría una huella imborrable en el mundo que lo rodeaba. Capítulo 4. Transformando obstáculos en pasos. La historia del emprendedor valiente estaba tejida con hilos de lucha y determinación, pero también con la magia de la transformación. Cada obstáculo que encontraba en su camino no era un impedimento, sino un escalón que lo acercaba aún más a su visión. Aprendió a ver en cada desafío una oportunidad para crecer, en cada problema una posibilidad para innovar y en cada fracaso una lección para mejorar. Los obstáculos, lejos de desalentarlo, se convirtieron en sus aliados más cercanos. Los enfrentaba con la certeza de que cada vez que superaba una dificultad, emergía fortalecido y con una nueva perspectiva. Era como si los retos fueran alquimistas que transformaban su esfuerzo en oro, su tenacidad en logros y su valentía en un legado inspirador. Enfrentó la competencia feroz con una creatividad que no conocía límites.
Donde otros veían problemas, él vislumbraba soluciones que nadie más había considerado. Se convirtió en un arquitecto de ideas audaces y estrategias disruptivas. Cada vez que se encontraba con un muro aparentemente infranqueable, encontraba una manera de rodearlo, atravesarlo o convertirlo en un puente hacia el éxito. El emprendedor valiente no solo transformó obstáculos en pasos, sino que también convirtió fracasos en triunfos. Cada vez que las cosas no salían como había planeado, en lugar de darse por vencido, se levantaba con más determinación. Analizaba las razones detrás de cada fracaso, aprendía de sus errores y utilizaba esas lecciones para construir una base más sólida. Pero no solo transformaba su propio camino, sino también la vida de aquellos que lo rodeaban. Inspiraba a su equipo con su ética de trabajo inquebrantable y su enfoque positivo. Cada uno de ellos se convertía en una parte esencial del viaje, contribuyendo con su pasión y talento a la construcción de un sueño compartido. El emprendedor valiente entendió que el éxito no solo era un destino, sino un proceso continuo de crecimiento y mejora. Se permitió celebrar los logros, pero nunca se quedó estancado en ellos. Siempre estaba mirando hacia adelante, buscando nuevas formas de desafiar los límites y alcanzar nuevas alturas. En este cuarto capítulo, el emprendedor valiente demostró su habilidad para transformar obstáculos en pasos, convirtiendo cada desafío en una oportunidad para crecer y avanzar. Su capacidad de ver más allá de las dificultades y encontrar soluciones innovadoras lo llevó a construir un camino de éxito que se distinguía por su valentía y su voluntad de nunca detenerse ante las adversidades. Capítulo 5. Creando innovación y cambio. La vida del emprendedor valiente estaba marcada por su capacidad de ver más allá de lo aparente, de descubrir oportunidades donde otros solo veían obstáculos y de forjar un camino propio en medio de la jungla empresarial. Pero su habilidad más preciada era su don de crear innovación y fomentar el cambio. Como un artista que pinta sus sueños en un lienzo en blanco, el emprendedor valiente transformaba ideas en realidades palpables. Cada proyecto que emprendía era una expresión de su creatividad y un desafío al status quo. No se conformaba con lo establecido, en cambio, buscaba formas de reinventar y mejorar constantemente. El joven valiente sabía que la innovación no solo requería pensamiento creativo, sino también valentía para cuestionar lo conocido y explorar lo desconocido. Desafió las convenciones, desmanteló viejas estructuras y abrazó la incertidumbre como una oportunidad para aprender y crecer. Sus ideas audaces se manifestaban en productos y servicios que desafiaban la norma y se destacaban en un mar de uniformidad. Pero su compromiso con la innovación iba más allá de su negocio, también impactaba su comunidad y su industria. Organizaba eventos que promovían la colaboración y el intercambio de ideas, creando un espacio donde la creatividad fluía libremente. Inspiraba a otros a romper barreras y a pensar de manera fuera de lo común, sabiendo que solo a través de la innovación podrían lograrse avances significativos. La capacidad del emprendedor valiente para crear innovación también se reflejaba en su enfoque en el cambio social. Reconoció que el éxito no solo estaba en acumular riqueza, sino en contribuir al bienestar de la sociedad. Inició proyectos que abordaban desafíos como la educación y la sostenibilidad, utilizando su influencia para generar un impacto positivo en el mundo que lo rodeaba. A medida que su reputación crecía, su nombre se convirtió en sinónimo de innovación y cambio. Era admirado no solo por sus logros empresariales, sino por su capacidad de inspirar a otros a abrazar el cambio y a buscar nuevas formas de abordar los desafíos. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que anhelaban una transformación en sus vidas y en sus comunidades. En este quinto capítulo, el emprendedor valiente demostró su habilidad para crear innovación y fomentar el cambio en todos los aspectos de su vida. Su capacidad de desafiar lo establecido y de abrazar la creatividad como motor de progreso lo convirtió en un líder de transformación en su industria y más allá. Su historia inspiradora resonaba en cada paso que daba, recordándonos que la valentía y la innovación son las llaves para construir un futuro mejor. Capítulo 6. Alianzas que elevan.
En el camino del emprendedor valiente, cada paso se convertía en una oportunidad para tejer conexiones y construir alianzas que trascendían las fronteras de lo empresarial. Sabía que el éxito no se construye en solitario, sino a través de la colaboración y el apoyo mutuo. Y así, se convirtió en un maestro en el arte de crear alianzas que elevaban su visión y su impacto. Desde el principio, había comprendido que las personas son el corazón de cualquier empresa exitosa. Buscaba colaboradores cuyas habilidades complementaran las suyas, creando un equipo diverso que aportaba perspectivas únicas a la mesa. Valoraba la creatividad y la pasión de cada miembro, reconociendo que juntos podían lograr más de lo que jamás podrían hacer por separado. Pero no se detenía en la colaboración interna, también forjaba alianzas externas que amplificaban su alcance. Establecía relaciones con otros emprendedores, líderes de la industria y expertos en campos relevantes. Cada conversación era una oportunidad para aprender, compartir y crear sinergias que impulsaran su visión a nuevas alturas. Las alianzas no eran solo transacciones comerciales, sino conexiones humanas basadas en la confianza y el respeto mutuo. El emprendedor valiente se ganaba el apoyo y la lealtad de aquellos con quienes interactuaba, demostrando su compromiso con valores éticos y su pasión por hacer el bien. Cada alianza no solo aumentaba su red de contactos, sino que también fortalecía su impacto en la comunidad. Una de las alianzas más significativas que forjó fue con su comunidad. Reconoció que su éxito estaba intrínsecamente ligado al bienestar de aquellos que lo rodeaban. Inició programas que beneficiaban a la sociedad, devolviendo a la comunidad parte de lo que había recibido. Su enfoque en crear un impacto positivo se convirtió en una inspiración para otros líderes y empresarios. A medida que el tiempo avanzaba, el emprendedor valiente seguía creando alianzas que elevaban su misión y su visión. Su red de apoyo crecía, y cada conexión se convertía en un pilar que sostenía sus logros y sus aspiraciones. Sabía que el éxito no solo era medido por los números, sino por la huella que dejaba en la vida de las personas y en el mundo en general. En este sexto capítulo, el emprendedor valiente demostró su habilidad para crear alianzas que elevaban su impacto y su visión. Comprendió que la colaboración y el trabajo en equipo son esenciales para lograr el éxito sostenible y dejar un legado duradero. A través de sus conexiones humanas y su compromiso con el bienestar de la comunidad, se convirtió en un ejemplo de cómo las alianzas pueden ser motores de cambio y crecimiento. Capítulo 7. Saltando sin mirar atrás. El emprendedor valiente había recorrido un largo camino desde sus humildes comienzos. Cada capítulo de su vida estaba marcado por su valentía para enfrentar desafíos, su determinación para crear cambio y su habilidad para forjar alianzas significativas. Pero ahora, en este nuevo capítulo de su historia, estaba listo para dar un salto sin mirar atrás. El momento había llegado para expandir aún más sus horizontes, para explorar nuevos territorios y desafiar sus propios límites. Aunque el miedo acechaba en las sombras, el emprendedor valiente se abrazó a sí mismo con una confianza inquebrantable. Sabía que cada salto en el pasado había sido un paso hacia adelante, y este sería un salto aún más audaz. El proyecto que tenía en mente era tan ambicioso como inspirador. No se trataba solo de crear un negocio exitoso, sino de crear un movimiento que impactara a nivel global. Su visión era como un faro que iluminaba el camino hacia un futuro mejor, y estaba decidido a llevarla adelante sin importar los obstáculos que se interpusieran. La preparación fue intensa, y cada detalle fue meticulosamente planeado. Pero el emprendedor valiente también sabía que no todo podía ser controlado. El éxito venía acompañado de incertidumbre, y sabía que parte de saltar sin mirar atrás significaba enfrentar lo desconocido con una mente abierta y un corazón valiente. El día del salto finalmente llegó, y el emprendedor valiente se encontró en el umbral de una nueva aventura. Con el corazón latiendo con la intensidad de un tambor, dio el paso adelante con la determinación que lo había llevado a donde estaba. El vértigo del cambio lo envolvió, pero se aferró a la convicción de que cada salto era una oportunidad para crecer, aprender y evolucionar.
A medida que el emprendedor valiente avanzaba en su nueva travesía, enfrentando desafíos y saboreando éxitos, se dio cuenta de que cada salto era un capítulo en sí mismo. Cada nueva experiencia agregaba profundidad a su historia, cada victoria reforzaba su resiliencia y cada obstáculo lo empujaba a encontrar soluciones más creativas. El emprendedor valiente entendió que el camino del éxito nunca es lineal ni predecible, pero también sabía que cada paso, incluso los que se daban en medio de la incertidumbre, eran parte integral de su viaje. Se convirtió en un maestro de saltar sin mirar atrás, abrazando el cambio como una oportunidad de crecimiento constante. En este séptimo capítulo, el emprendedor valiente se lanzó hacia lo desconocido, demostrando su disposición para abrazar el cambio y enfrentar nuevos desafíos con valentía. Cada salto era un acto de fe en sí mismo y en su visión, un recordatorio de que el camino hacia el éxito es un viaje en constante evolución, lleno de emociones, lecciones y oportunidades para brillar. Capítulo 8. Fortaleza ante la tormenta. El camino del emprendedor valiente nunca estuvo exento de tormentas. A medida que avanzaba en su travesía, enfrentó desafíos que pusieron a prueba su resiliencia y su determinación. Pero en medio de la adversidad, encontró la fortaleza para resistir y superar las tormentas que amenazaban su camino. Cada desafío era como una ráfaga de viento fuerte que amenazaba con derribar sus sueños. Pero el emprendedor valiente no se doblegó ante la tormenta, sino que se aferró a su visión con una tenacidad inquebrantable. Sabía que incluso en los momentos más oscuros, la luz de su pasión y su valentía podía guiarlo hacia adelante. Las dificultades llegaron en muchas formas: tiempos económicos inciertos, competidores implacables, obstáculos regulatorios. Pero el emprendedor valiente no permitió que la adversidad lo detuviera. En lugar de ver los problemas como obstáculos insuperables, los enfrentó como desafíos que lo impulsaban a encontrar soluciones innovadoras. Cada vez que una tormenta se cernía sobre él, el emprendedor valiente buscaba el refugio de su fortaleza interior. Enfrentaba la tormenta con coraje, manteniendo su mente enfocada en la meta y su corazón lleno de determinación. Aprendió a danzar con la lluvia y a encontrar belleza en medio de la tempestad. La fortaleza del emprendedor valiente también se reflejaba en su capacidad para mantener una perspectiva positiva. A pesar de las dificultades, nunca perdió de vista las bendiciones que rodeaban su camino. Valoraba las lecciones que aprendía de cada desafío y encontraba gratitud en cada pequeño avance. Su actitud resiliente irradiaba esperanza a su alrededor, inspirando a otros a enfrentar sus propias tormentas con valentía. A medida que superaba cada tormenta, el emprendedor valiente emergía más fuerte y más sabio. Las cicatrices de las batallas libradas en el campo de los negocios eran testigos de su coraje y su persistencia. Cada desafío superado lo preparaba para el siguiente, y cada victoria lo acercaba un paso más a la realización plena de su visión. En este octavo capítulo, el emprendedor valiente demostró su fortaleza ante la tormenta, enfrentando la adversidad con valentía y determinación. Cada desafío que superaba no solo fortalecía su carácter, sino que también le recordaba que, incluso en los momentos más difíciles, tenía el poder de mantenerse firme y avanzar hacia su destino. Capítulo 9. Sembrando inspiración. El emprendedor valiente se había convertido en mucho más que un líder empresarial. A medida que su historia se extendía a lo largo de los años, su influencia trascendía los límites de su negocio y llegaba a los corazones de quienes lo rodeaban. Había sembrado la semilla de la inspiración en cada paso que daba, convirtiéndose en un faro de esperanza para aquellos que anhelaban convertir sus propios sueños en realidad. Su historia de valentía y perseverancia resonaba en las palabras que pronunciaba y en los gestos que realizaba. Cada vez que compartía su experiencia, transmitía la idea de que el éxito no es solo para unos pocos afortunados, sino para aquellos dispuestos a luchar por sus objetivos con pasión y determinación. Inspiraba a otros a mirar más allá de las dificultades y a creer en su propio potencial. El emprendedor valiente no solo compartía su éxito, sino también sus fracasos y desafíos.
Creía en la importancia de ser transparente y auténtico, mostrando que incluso aquellos que han triunfado enfrentan momentos difíciles. Su capacidad para hablar desde el corazón tocaba a aquellos que se encontraban en sus propios momentos de lucha, recordándoles que no están solos en su viaje. El impacto de su inspiración se manifestaba en la comunidad que había construido a su alrededor. Los emprendedores y líderes emergentes lo buscaban en busca de consejo y guía. El emprendedor valiente respondía a cada llamado con humildad, compartiendo su conocimiento y experiencia con generosidad. Su presencia era como un faro de sabiduría y apoyo en un mar de incertidumbre, pero su influencia no se limitaba solo a aquellos en su industria. También se preocupaba por el bienestar de la sociedad en su conjunto. Utilizó su éxito y recursos para iniciar programas que beneficiaban a la educación, la salud y la sostenibilidad. Cada acción suya era un recordatorio de que el éxito verdadero va más allá de los logros personales y se traduce en un impacto positivo en la vida de los demás. A medida que su historia de inspiración se tejía en la trama del tiempo, el emprendedor valiente sabía que su legado perduraría mucho más allá de su vida. Había encendido una llama en el corazón de innumerables personas, una llama que continuaría ardiendo incluso cuando él ya no estuviera. Su historia se convertía en un testimonio de cómo la valentía y la pasión pueden cambiar vidas y dejar un impacto duradero en el mundo. En este 9º capítulo, el emprendedor valiente se convirtió en un sembrador de inspiración, compartiendo su historia y su sabiduría para guiar a otros en su propio camino hacia el éxito. Su capacidad para tocar los corazones y alentar a la acción recordaba a todos que dentro de cada uno yacía el potencial para lograr grandes cosas y hacer una diferencia en la vida de los demás. Capítulo 10. El legado perenne. El tiempo avanzaba y el emprendedor valiente se encontraba en un momento de reflexión. Miraba atrás en el camino que había recorrido, en todos los capítulos de su historia que habían llevado a este momento. Sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero también entendía que había llegado el momento de contemplar el legado que estaba dejando en su estela. Había construido un imperio basado en la valentía, la innovación y la pasión. Su nombre resonaba en todo el mundo como un símbolo de superación y éxito. Pero lo que realmente importaba para él no eran solo los números o los logros materiales, sino el impacto que había tenido en las vidas de las personas. El emprendedor valiente había inspirado a una generación de líderes y soñadores. Su historia había animado a otros a enfrentar sus miedos y perseguir sus sueños con convicción. Había demostrado que el éxito es alcanzable para aquellos dispuestos a trabajar duro y nunca renunciar a sus objetivos. Su legado no era solo un negocio exitoso, sino una inspiración que perduraría en el tiempo. Pero su legado también se manifestaba en las obras que había iniciado para hacer del mundo un lugar mejor. Los programas educativos que había implementado habían dado a jóvenes la oportunidad de aprender y crecer. Sus esfuerzos por promover la sostenibilidad habían dejado una huella ecológica positiva. Cada acción suya, cada elección ética, era una semilla que germinaría en un legado perenne. El emprendedor valiente miraba hacia adelante con una sonrisa serena, sabiendo que su historia continuaría incluso cuando él ya no estuviera presente físicamente. Sabía que su legado viviría en las vidas que había tocado, en las personas que había inspirado y en las comunidades que había impactado. Su nombre se convertiría en un recordatorio de que los sueños son alcanzables y que la valentía puede cambiar el curso de la historia. En este 10º y último capítulo, el emprendedor valiente reflexionó sobre el legado que estaba dejando atrás. Su historia de valentía, determinación e inspiración perduraría a través del tiempo, recordando a todos que cada vida tiene el potencial de hacer una diferencia duradera en el mundo. Su viaje no solo había sido un viaje personal, sino también un regalo para las generaciones venideras. Capítulo final. El camino eterno de la valentía. El emprendedor valiente había llegado al final de su historia, pero su legado trascendía las páginas de sus experiencias escritas. Su vida, marcada por la valentía y la determinación, se alzaba como un faro de luz en medio de la oscuridad.
Había demostrado que el éxito no se trata solo de riquezas materiales, sino de la pasión por crear un impacto positivo en el mundo. En este capítulo final, contemplaba el horizonte con gratitud y satisfacción. Cada capítulo de su vida había sido una lección, un desafío y un regalo. Cada paso audaz que había dado había contribuido a la historia que dejaba atrás, una historia que seguía viva en las mentes y corazones de aquellos a quienes había tocado. El emprendedor valiente entendía que su viaje no había sido en vano. Había enfrentado tormentas y celebrado victorias, había caído y se había levantado con más fuerza. Cada caída era un aprendizaje y cada logro era una prueba de su dedicación incansable. Su historia era un testimonio de que el camino del éxito está forjado con sacrificio, pasión y valentía. Mirando hacia atrás, veía cómo sus sueños habían tomado forma, cómo sus esfuerzos habían dado frutos y cómo sus acciones habían dejado una marca en el mundo. Pero también veía cómo su historia estaba entrelazada con las historias de muchos otros que habían sido inspirados por su ejemplo. Sabía que su legado no solo era suyo, sino que pertenecía a todos los que habían caminado a su lado. El emprendedor valiente cerró los ojos y sintió el viento acariciar su rostro, como un abrazo del destino que lo había llevado hasta aquí. Suspiró con satisfacción, sabiendo que su viaje no se detenía en estas páginas finales, sino que continuaba en el corazón de aquellos a quienes había tocado. Su legado viviría a través de cada sueño realizado, cada obstáculo superado y cada vida inspirada. Y así, con una sonrisa en los labios y un corazón lleno de gratitud, el emprendedor valiente se despidió de estas palabras finales, listo para enfrentar el eterno camino de la valentía que lo seguiría guiando en cada paso que